Y aquí le damos al vivo también. Ya, bueno, estamos ahí armándonos. Bueno, quiero aprovechar de dar la bienvenida a todos. Bien, sí, ahí viene la Ángela. Déjame ponerle una silla también. Por aquí. Hola. 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 Hola, hola. Voy a tomar el cursor del mouse. Mucho más fácil. Bien, bien amigos. Este es nuestro primer Crece de verano. Nuestro primer grupo entonces que tenemos para el verano. Vamos a estar el verano entonces estudiando algo de Apocalipsis, compartiendo, viendo preguntas en torno a los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias que tenemos ahí. Eso es como la parte de estudio y espero que si tú nos estás acompañando por alguna de las redes sociales te puedas sentir súper acompañado y bienvenido. Y la idea es que dentro de lo posible sea súper interactiva. Pero hoy día, en la primera sesión, estamos hablando de Apocalipsis y normalmente no es lo mismo que estudiar el Evangelio de Marcos. Entonces, hoy día quiero aprovechar de darles una reseña, explicarles un poquito de Apocalipsis y para eso, bueno, tengo preparado algo que ya compartí por los grupos de la iglesia, un material que he estado trabajando, pero obviamente antes de todo eso, vamos a orar y luego de eso vamos a empezar entonces. Y aprovechando que te tengo aquí, Ángela, ¿quieres orar tú? Qué rico tenerte al lado mío. Oremos entonces. Señor, te damos tantas gracias por este verano, gracias por el sol y gracias porque con pandemia, sin pandemia, tú siempre permites que nos reunamos, Señor, y aprendamos más de tu palabra. Gracias por el libro Apocalipsis, un libro desafiante, y te pido que guíes a Matías, Señor, en este estudio, de que salgamos todos muy edificados. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Bueno, a ver, no sé, está la familia Moraga listo, está la Janet también, está David, no sé cuál de todos los Davides, pero bienvenidos a todos. Les voy a compartir entonces por pantalla ¿cómo se llama? El estudio que vamos a estar viendo ahora. A ver, vamos a ponerlo ahí en grande. Yo no sé qué tan grande se les ve, ¿eh? Depende de la pantalla. A ver, lo estoy viendo acá en Instagram. Ya. Bueno, la idea entonces es que estemos estudiando las 7 iglesias. Las 7 iglesias, los mensajes de las 7 iglesias en Apocalipsis. Yo les decía, eso es básicamente capítulos 2 y 3. 2 y 3. Entonces, bueno, vamos a estar así. Una vez por semana, todos los martes, 20-30 horas, viendo entonces los distintos mensajes. Y ahí está entonces los 8 martes que vamos a tener en el mes de enero y de febrero. Y además de eso, bueno, contarles algo sobre Apocalipsis. La idea es que lo de hoy sea algo así como una introducción. Una introducción. Y bueno, normalmente cuando las personas piensan en Apocalipsis, ¿en qué piensan? ¿En fuego? ¿En destrucción? ¿O en algo raro, algo que no se entiende mucho? ¿De qué se trata el libro de Apocalipsis? En figuras raras, en monstruos, y todos quedan colgados. O sienten que es un libro súper complicado, o sienten que es un libro sumamente fascinante. Entonces es muy interesante porque Goldsworthy, que es uno de los comentaristas que estuve revisando, él dice que Apocalipsis tiende a ser o el libro más detestado de la Biblia o el libro más amado de la Biblia. Porque hay gente que lo único que hace cuando toma una Biblia es decir, bueno, voy a ver de qué se trata este libro. Y abre Apocalipsis, busca Apocalipsis en el índice y se va hasta Apocalipsis y empieza a leer, no entiende nada, lo cierra y la deja ahí y tal vez no la vuelva a abrir. Apocalipsis tiene eso, que puede ser muy fascinante. Es una palabra en sí que nos comunica algo que tal vez pueda asustar un poco. Pero yo quisiera que a través de este estudio nos demos cuenta cuán central es el mensaje de Jesús en el libro de Apocalipsis. Miren, ahí puse un versículo arriba, que tiene que ver con el capítulo 1, los versículos 12 y 13, y
el momento en que a Juan se le aparece Jesús, pero glorificado, y ve a uno como el Hijo del Hombre. Y eso, bueno, estudiando Apocalipsis tú puedes decir esto es una referencia a Daniel, y puedes, ¿cómo se llama?, fascinarte por eso, pero esa figura es la que manda a escribir a Juan. Cristo glorificado, Cristo con toda la potestad, después de haber vencido el Cordero, el León de Judá, llama a Juan entonces a escribir todo lo que ve y mandarlo a estas 7 iglesias. Así que Apocalipsis trata sobre Jesús. Apocalipsis trata sobre Jesús. Y justamente eso es lo que vemos en el versículo 1:1, que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Entonces, cuando uno piensa en de Jesucristo es, bueno, le pertenece a Jesús. 2, es de Jesús, o sea, trata sobre Jesús. Y 3, todos los propósitos de Apocalipsis tienen que estar centrados en Jesús. Denme un segundo que se me está yendo la batería del celular. Cosas que pasan en vivo. Ahí, perfecto. Bueno, entonces, Jesús. Si no les quedó claro, lo vuelvo a decir. Jesús. Apocalipsis no trata de monstruos, no trata simplemente de cosas que van a pasar en el futuro. Ya voy a hablar un poquito más sobre eso. Pero trata principalmente sobre Jesús. Quiero hacerles entonces un barrido, un poquito, para que ustedes ya vayan sintiendo de qué se trata Apocalipsis. Y ahora cuando, después terminada esta sesión, ustedes quieran ir a Apocalipsis de nuevo, tal vez por enésima vez, para leerla, puedan ir con una perspectiva un poco diferente. Y vayan a leer con ganas capítulo 1, capítulo 2, el pasaje que vamos a ver la próxima semana, etc. Entonces lo primero es decirles quién lo escribió. Y eso puede ser un poco obvio para la mayoría, pero de todas maneras les cuento. Quien escribe Apocalipsis es Juan. ¿Qué Juan? El apóstol Juan. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, él mismo se va a conocer como Juan. Y tú dices, bueno, pero ahí debería estar claro. Sí, pero podría ser otro Juan, ¿cierto? Porque solo dice Juan. Pero el hecho de que diga Juan y esté en el contexto de las iglesias te da a entender a ti que era un Juan demasiado conocido por todos, entonces debía ser el apóstol. Además de eso, Juan se da a conocer a sí mismo como hermano y compañero, como siervo de Jesucristo. Y además de eso, tiene un encuentro con varios ángeles y en uno de ellos, en uno de esos encuentros, en el capítulo 22, el ángel le dice a él que no lo adore, que no se postre ante él, porque es un consiervo suyo. Y aparte, lo menciona a este Juan como hermano de los profetas, lo que nos da a entender entonces que es una persona de peso. Tenemos también referencias a cosas que aparecen en el texto, tanto en Apocalipsis como en el Evangelio de Juan, que nos hacen entender a nosotros que sin duda no es otro Juan, sino que por ejemplo, el hecho de que en estos 2 libros, en el Evangelio de Juan y en Apocalipsis, son los únicos lugares donde a Jesús se le llama el verbo. El verbo. Así que sin duda el autor es Juan el apóstol. Ese Juan. ¿Y cuándo fue escrito? Es súper importante pensar en eso. Aunque tal vez a ti no te llama tanto la atención pensar, bueno, lo importante es el mensaje, pero ¿cómo podemos entender el mensaje sin entender bien su contexto? Y fue escrito en un periodo donde la iglesia estaba sufriendo mucho. La iglesia ha sufrido mucho, ¿cierto? Muchas veces, muchas veces. Pero esto fue una persecución al principio y de la cual no había nada que fuera como en paralelo, tan violento como lo que pasó en ese tiempo la iglesia. Cuando Tito Flavio Domiciano, el emperador, empezó a pedir que se le adorara a él como Dios, empezó entonces una gran persecución contra la iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente la iglesia, dale, se despertó Sebastián. Obviamente la iglesia no iba a postrarse y adorar a la imagen del emperador. Para la iglesia claramente el emperador era un hombre simplemente, y no cualquiera, también uno muy malo.
uno muy malo. Y él estuvo entonces, digamos, en su liderazgo o su periodo fue entre el año 81 y el 96. Y situamos más o menos la escritura entonces en el año 95, al final de su periodo. Y bueno, sabemos que la iglesia, por el mensaje interno de Apocalipsis, tiene un mensaje en que se le llama constantemente eh, a resistir. A resistir. Así que tiene mucho que ver con lo que nosotros vemos en, en ese tiempo, con lo que sufría la iglesia. ¿Dónde fue escrito? Bueno, eso es fácil, lo dice él en el versículo 1.9, en Patmos, una iglesia en una isla, donde él estaba exiliado. Ahí mira, pueden ver el mapa que hay, y pueden darse cuenta, abajo hay un puntito, dice Patmos. Estaba en el mar Egeo. Ahí había sido exiliado. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Bueno, su tarea como ministro del Evangelio, su tarea como apóstol en particular, enseñar la Escritura, llevar el Evangelio a otras personas, y por eso él estaba preso. Él estaba, perdón, exiliado en la isla de Patmos. ¿Y para quién fue escrito? Y esa es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. ¿Para quién fue escrito? Lo primero, bueno, tiene que ver con nuestro estudio, con lo que vamos a estar viendo ahora. Bueno, no espero que al final se lo sepan todos de memoria, pero las iglesias a las que le escribe son las que Jesús les menciona. Primero, esto no es algo que Juan hace porque a él se le ocurre que estas iglesias tenían que recibir apoyo. Probablemente si ustedes ven algún documental de Apocalipsis en algún canal por ahí, van a decir eso. Juan quiere escribir un mensaje inspirador para animar a las iglesias que sufrían la persecución. Y hasta ahí suena súper bien, ¿cierto? Pero es mucho más que eso. Porque es que Jesucristo, resurrecto, que tenía toda autoridad y poder, que le dice a Juan, Juan, tú vas a escribir lo que yo te diga que escribas, lo vas a escribir y lo vas a enviar a estas iglesias. ¿Y cuáles eran esas iglesias? Les digo, no es necesario que se las aprendan de memoria, pero son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En el orden en que aparecen, si se fijan, es un orden como de un viaje. Es un orden como de un viaje. Y lo más probable es que la carta haya llegado primero a Éfeso, y se haya ido entonces, como en esa U invertida que aparece ahí, llevando la carta a las otras iglesias, para que estuvieran en toda la zona de Asia, que era la región a la cual Cristo mandó, digamos, a Juan a escribir. ¿No? Falsa alarma, ¿no? Se despertó. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿estas iglesias dónde quedaban? En Asia. Pero cuando pensamos en Asia, no pensamos en el continente asiático. Bueno, en este tiempo sí. Pero cuando pensamos en el Imperio Romano, pensamos en la región que queda, digamos, al suroeste, perdón, de Turquía. Suroeste de Turquía. Esa zona de ahí era la provincia romana de Asia. Y tiene que ver con una referencia, ¿cómo se llama? Eh, Posicional en relación a Roma, justamente, porque desde allá es que sale el sol, y Asia tiene que ver con eso, justamente, en el original. Bueno, ¿qué más? ¿Para quién fue escrito? Eso, bueno, no lo terminé de decir, pero en realidad también para todos nosotros. Y vamos a hablar más de por qué también para todos nosotros, porque justamente eso es una de las cosas que causa más complicación cuando estudiamos Apocalipsis. ¿Bien? ¿Cuál fue el propósito por el cual fue escrito? Bueno, simplemente dar aliento a la iglesia. Dar aliento a una iglesia que estaba siendo sumamente perseguida. Sumamente perseguida. Si tú sientes que necesitas aliento del Señor, Apocalipsis es un libro para ti. No tienes que tener necesariamente hambre por saber las señales del fin del mundo o
cómo calza esto con la Guerra Fría, o alguna cosa así, si tú sientes que el día de hoy está siendo pesado y necesitas ánimo del Señor, Apocalipsis es un libro para ti. Porque ese era el propósito de haber escrito Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito por ordenanza del Señor para que su iglesia no viera las cosas como las estaba viendo hasta ahora. ¿Qué estaba pasando? Estaban siendo perseguidos, estaban siendo llevados a muerte, a crucifixión, a leones, a un montón de cosas por el imperio. No solo eso, los judíos seguían atacándolos, seguían persiguiéndolos. Entonces tenían muchos frentes por los cuales eran perseguidos, además de los pueblos donde los cristianos vivían y que ellos cambiaban su forma de vivir y eso producía cierto rechazo. No entendían la fe cristiana, todo eso. Entonces Cristo manda a Juan a mostrar estas visiones, esto que Juan ve, para que la iglesia pueda ver las cosas desde otra perspectiva. Poco a poco, pasando desde una perspectiva terrenal a una celestial, ayudándolos a ver las cosas desde arriba, desde la perspectiva en que Dios está en control de todo, en que Dios está llevando la historia hacia sus propósitos, no a los propósitos de cada uno, sino que los propósitos de Él, los propósitos de Él. Y eso es lo más libertador que puede haber para todos nosotros. Jesús nunca dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. De hecho, el apóstol Juan también nos cuenta sobre eso en Juan 15. Nos dice que así como hacen con el maestro, van a hacer con los discípulos, porque los discípulos no son mayores que sus maestros. Y primera Juan 3:1 nos dice también que, bueno, nosotros somos hijos de Dios, pero el mundo no nos conoce. ¿Por qué no nos conoce? Porque estamos en Él, estamos en Dios. Somos diferentes y vivimos entonces sufriendo muchas de las faltas de entendimiento y tal vez el temor que algunos tienen cuando la verdad de Dios está a luz de ellos y ilumina la oscuridad. Así que nosotros debemos enfrentar las distintas cosas que nos están viniendo. Y los cristianos están llamados entonces, como escribí aquí, a no bajar la guardia ante la persecución, ante la opresión, ante la oposición. Lo que debemos hacer entonces es confiar en la fidelidad de las promesas de Dios. Y Apocalipsis nos muestra las promesas de Dios desde otra perspectiva. Como les voy a mostrar un poquito más adelante, en cada una de las cartas, cada una de las cartas, de las 7 cartas, nosotros vamos a ver justamente una forma renovada de explicar las promesas de Dios para la iglesia. Así que el foco está en eso. Pensemos entonces en las promesas de Dios, pensemos ver las cosas desde una perspectiva distinta para saber que el Señor nos consuela, nos está llamando a tener fuerza y ánimo para enfrentar la vida cristiana, en el nivel de persecución que nos encontremos. Y esta pregunta es una de las preguntas, yo creo, más comunes. ¿Cómo interpreto Apocalipsis? ¿Sí o no? Yo creo, porque es como, no sé, puede ser complicado. Tantas cosas, tantos números, tantos simbolismos, que, ay, no sé, las 7 iglesias es una forma de ver la historia de toda la iglesia cristiana. Que las 7 iglesias, no son eso, son esta otra cosa. Que Apocalipsis trata en particular sobre el tema del milenio, que Apocalipsis nos habla sobre el fin. No, Apocalipsis no habla sobre el fin, Apocalipsis habla sobre el periodo de persecución estrictamente relacionado a su tiempo de escritura. Y tantas cosas así. Diferentes posiciones de interpretación sobre Apocalipsis. Y a ti esto te puede producir incluso cierto nivel de duda de fe. Oye, si toda la iglesia cristiana tiene el mismo Dios, ¿por qué todo el mundo está tan confundido con respecto a Apocalipsis? Y obviamente, yo no soy ningún experto. Yo soy pastor, sí, estudié, pero no soy ningún experto. Muchas personas allá afuera saben y pueden tener una posición diferente a la mía y conocer mucho mejor las escrituras que yo. Pero quiero ayudarlos a pensar en esto.
en algunas cosas. Primero, si Apocalipsis fue escrito solamente para la gente del tiempo en que fue escrito, ¿ya? Digamos, para la iglesia de final del primer siglo y la iglesia que estaba siendo perseguida por los romanos en ese tiempo, ¿de qué nos serviría a nosotros? Si el mensaje y todas las promesas se cumplen en ese tiempo, ¿de qué nos sirve? ¿Qué tipo de aliento podría traer para nosotros? O por una parte, si Apocalipsis solo hace referencia al final, y para nosotros es claro que la primera generación que recibió esta carta no se encontró con el final, ¿cierto? ¿Por qué sería de ánimo para ellos? Ya, está muy bien. Toda generación ha considerado que es la última. Pero finalmente, no toda generación va a ser la última, va a haber una sola. ¿Por qué entonces tendría que ser de ánimo para las anteriores? Y nos damos cuenta ahí que si Apocalipsis tiene todo su significado en el pasado, nos sirve para las generaciones futuras. Y si tiene todo su significado en el final, ¿para qué sirve a las generaciones primeras? Tiene que ser de otra manera. Tiene que ser de otra manera. Además de eso, Juan nos dice en el capítulo 1 que él estaba escribiendo esto en el día domingo, en el día del Señor en realidad dice. Y eso nos hace pensar a nosotros en algo muy importante, en el día del Señor. Para nosotros, tomar cosas como este es el día que ha hecho el Señor, es una canción que podríamos cantar para un domingo y para estar en el servicio, o alguna cosa así, oye, nos vemos en el día del Señor, todos entienden que nos referimos al domingo, que fue en algún momento decisión eh, apostólica de la iglesia primitiva, dejar de juntarse los días sábados y empezar a juntarse el día domingo. ¿Por qué? Porque ese es el día en que resucitó el Señor. Y ese hecho de la resurrección del Señor nos hace pensar a nosotros en que ese es el día del Señor. Yo quiero llevarlos a pensar en eso, en el día del Señor. En el Antiguo Testamento, el día del Señor hace referencia al día en que Dios iba a llevar a cabo todos sus planes de redención y consumación de su reino. ¿Cuándo vendría el reino del Señor? En el día del Señor. En ese día entonces, todo pasa, todo pasa. Y si ustedes ven las profecías del Antiguo Testamento, algunas de las cosas que ellos mencionan hacen sentido en relación a la primera venida de Cristo. Por ejemplo, cuando hablamos sobre el acto redentivo del Señor, su muerte en la cruz, o su resurrección, o la venida del Espíritu Santo. Pero hay otras cosas que no tienen plena culminación con la primera venida de Cristo. Cuando, por ejemplo, en Jeremías 31 nos dice que todos van a conocer al Señor. Entonces nadie va a tener que decirle al otro, oye, aquí está el Señor. Bueno, justamente la misión de la iglesia, ¿cuál es? Decirle al resto, ¿dónde está el Señor? Mira, este es el Señor, está en la palabra, ahí lo puedes conocer y puedes tener un encuentro verdadero con Él y pasar de muerte a vida. ¿Cierto? El mensaje del Evangelio que nosotros predicamos es justamente el que nos dice, oye, conoce al Señor. Pero Jeremías nos dice que va a llegar un momento que eso no va a ser necesario. Bien. Sabemos entonces que va a haber una resurrección. También, no es algo que haya ocurrido plenamente hasta ahora. Y sabemos que Él va a regresar. Todos esos hechos, entonces, también se condicen con esta idea en el Antiguo Testamento del día del Señor. Cuando Él, ¿qué hace? Implanta su reinado final y trae juicio y trae todo en culminación. Pero solo lo vemos en dos etapas. En dos etapas. Y ahí nos damos cuenta entonces que el día del Señor es todo lo que ha pasado desde la primera venida a la segunda venida. Y el periodo entonces final, estos últimos tiempos, tienen que ver justamente con esto. El
periodo entre la primera venida y la segunda venida. La segunda venida. Apocalipsis no es un libro que solo hable del futuro. Cuando ustedes leen el capítulo 1, se van a dar cuenta que Apocalipsis habla de aquellas cosas que pasaron, aquellas cosas que están siendo y aquellas cosas que sucederán. Eso es lo que Jesús le manda a escribir a Juan. Cosas pasadas, cosas presentes y cosas por venir. Y ahí te das cuenta entonces que Apocalipsis está contando toda una historia, todo un relato, no solamente una parte final, sino que completa. ¿De qué estaremos hablando? Bueno, quiero recordarles que esta es la revelación de Jesucristo. Y el mensaje que habla principalmente de Jesucristo es el Evangelio del Señor. Y eso nos lleva a pensar en que el mensaje del Evangelio, Cristo muriendo por los pecadores, para redimirlos, hacerlos un pueblo, para gloria de Dios Padre, para nuestro beneficio, es justamente el corazón del mensaje de Apocalipsis. Así que si tú pensabas en ver Apocalipsis para, no sé, para imaginarte que hay, ¿cómo se llama?, dragones o cosas así, déjame decirte que vamos a tener que ver cosas muy diferentes entonces a lo que te estabas imaginando en Apocalipsis. Sin embargo, lo más difícil de Apocalipsis no es preocuparte de, ¿cómo se llama?, de entender todas las señales y todas las cosas que aparecen. Lo más difícil del mensaje de Apocalipsis es obedecerlo. Obedecer el mensaje de Apocalipsis. ¿Qué tipo de escritura es? Bueno, esa es fácil. Apocalíptica. Es apocalíptica. ¿Y de qué se trata la apocalíptica? Bueno, en libros como Daniel, Isaías, como Ezequiel, como Zacarías, que estuvimos estudiando hace poco, ahí nos habla sobre un mensaje de Dios que viene a un profeta por un ángel y que le habla cosas que tienen que ver con la victoria final de Dios. Eso tiene que ver con, digamos, lo que algunos llaman la apocalíptica judía, como antigua. Y esto es exactamente lo que ocurre aquí. Dios nuevamente habla por medio de un ángel, en muchos casos, y desde el mismo Jesús como un enviado de Dios, del mismo, a traer el mensaje que Juan debía escribir a la iglesia. Así que eso es más o menos el tema, el tipo de escritura de Apocalipsis. Pero además de eso, nosotros vamos a encontrar narrativa, vamos a ver, ¿cómo se llama?, escritura epistolar, cartas, vamos a ver poesía y vamos a ver, por supuesto, profecía. Pero ese es como el gran guante que envuelve todo. Y ahora nuestro foco va a estar justamente en este estudio, en ver el mensaje a las 7 iglesias, los primeros 3 capítulos, vamos a ver. De alguna manera ya hemos abarcado gran parte de lo que está en el primer capítulo, y en cada uno de los estudios vamos a tener que volver al capítulo 1, las referencias que aparecen en el capítulo 1, pero vamos a centrar nuestro foco entonces en los capítulos 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. Como yo les decía, lo más difícil de Apocalipsis, y esto creo que queda súper claro con las iglesias, lo más difícil no es entender las señales, no es entender a qué se refiere con el milenio, no es entender a qué se refiere con el dragón, no es entender qué es la Gran Babilonia. Lo más difícil de Apocalipsis, y esto grábenselo a fuego, es saber cómo obedecerlo. Obedecerlo es lo más difícil. Capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guarda las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Ese es el llamado, la obediencia y la esperanza en el Señor, en sus promesas. Bueno, y nosotros vamos a estar viendo ahora en estas semanas que vienen, 7 pasajes diferentes. Para esos 7 pasajes vamos a seguir la misma modalidad que tenemos en los grupos en casa, en los Crece, o tal vez en los grupos en que tú participas, si es que nos estás acompañando y eres de tu iglesia,
en que hay preguntas, se lee el texto y vamos a ir compartiendo. Y la idea es que pueda hacer eso. Ustedes hablan, yo, ¿cómo se llama? Yo me callo, porque hoy día hablé mucho. Pero vamos a tratar de encontrar más o menos esta, ¿cómo se llama? Estructura en cada uno de estas cartas. Porque es súper ordenado en la forma en que Jesús habla. Jesús está hablando como el Señor, con toda la autoridad. ¿Y cómo habla con toda la autoridad? Le sigue este tipo de estructura. El primero manda a Juan a escribir. Le dice, escribe. ¿Por qué? Porque Juan es su siervo. Le dice entonces una descripción de sí mismo, con alguna característica. Características que ya salen mencionadas en el capítulo 1. Así que ya se llevan de tarea para la próxima semana, ¿qué cosas? Leer el capítulo 1, seguro, seguro. Anotar ahí todo lo que ustedes quieran, podemos responder las preguntas que aparezcan ahí en el capítulo 1. Él se describe a sí mismo. Yo soy el que anda a través de los 7 candeleros, yo soy el que tiene las llaves del Hades, yo soy el que... y las descripciones. Además de eso, él elogia a la iglesia al que le está escribiendo. Y también le hace un mensaje o palabras de reprobación, algo que la iglesia no está haciendo bien. La amonesta y la exhorta y le da una promesa. Entonces, a través de esto, tú puedes ver cuán soberano es Cristo en la iglesia. Es Cristo en la iglesia. Él es el que camina entre los candeleros. Él es realmente el Señor de la iglesia. Él tiene la autoridad para escribirle, para pedirle, pero también tiene la autoridad para dar promesas a esta iglesia. Para dar promesas a esta iglesia. Así que eso es más o menos lo que vamos a ver en la estructura de cada pasaje. Y es también, ¿cómo se llama? Lo que vamos a ver en cada uno, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, como nos vamos a fijar en la carta que le escribe Cristo a través de Juan, a Esmirna y a Filadelfia, ustedes van a ver que no les reprocha nada, no les dice nada que deben corregir. Pero por otra parte, cuando le escribe la Odisea, ahí sí, no los elogia, no le dice nada bueno. Pero en general, esta es más o menos la estructura que nosotros vamos a encontrar. Cuando estemos estudiando cada semana, entonces, los distintos mensajes a las cartas, a estas cartas a las iglesias. Y, bueno, solo cerrar la idea de que Apocalipsis es un libro, entonces, para todas las generaciones. Es un libro que tiene promesas centradas en el mensaje del Evangelio. Y, entonces, a medida que lo estemos estudiando, vamos a ver cómo el Evangelio aparece poderosamente ¿cómo se llama? En cada uno de los llamados, de las exhortaciones, y también es la razón para cobrar ánimo y es la fuente de las promesas. Esta idea de que nosotros en Cristo Jesús tenemos redención, tenemos vida eterna. Y algo muy bonito de ver el mensaje de Apocalipsis es que nos vamos a enfrentar a mensajes a distintas iglesias, distintas congregaciones, que efectivamente existieron, que tuvieron los problemas que se están mencionando aquí. Muchas de esas iglesias ya no existen, ya no están. Muchas de esas iglesias hicieron obra misionera y iglesias que tal vez impactaron en algún periodo de tiempo, trayendo fruto para que nosotros estemos aquí, ¿cómo se llama? Se vieron beneficiadas por la obra de esta gente, al entender la palabra de exhortación del Señor. Pero ¿saben qué? Esto nos habla de la fragilidad de la iglesia. Nosotros no somos mejores que los de Éfeso, ni los de Esmirna, ni siquiera somos mejores que la gente de la Odisea. No. Pero cuando ustedes ven el capítulo 7 de Apocalipsis, se van a dar cuenta de algo genial. Si parece difícil salvarse con el mensaje a las 7 iglesias, pucha, que es difícil ser fiel al Señor.
A nosotros nos cuesta, ¿cierto? Cuando vemos el capítulo 7 al final, nos damos cuenta que hay un tremendo número, incontable, de personas que se visten con ropas blancas de victoria. A mí me gustaría hacer el chiste normalmente que hago en esta parte cuando hablo de la polera del Colo, pero no puedo ahora por razones obvias. Pero debo decir que... Qué triste. Pero debo decir que es increíble eso. Imagínense, iglesias tan... ¿Cuál puede ser la palabra? Tan débiles o tan... Patética también. Sí, no sé, pencas, tan como estas iglesias que aparecen acá. Y tal vez tú puedes decir, ah, sí, nosotros somos iguales. Ese grupo fue rescatado. Ese grupo es victorioso en el capítulo 7. Ese grupo, ¿por qué? Por la sangre del Cordero que los lavó. Claro que el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de ánimo. Y yo espero que a medida que vayamos avanzando tú puedas darte cuenta de lo mismo para tu vida en particular, para el grupo con el que estemos compartiendo semana tras semana. Que Apocalipsis es, de hecho, una carta para cada época de la iglesia, con un solo mensaje central, que es el mismo mensaje central de toda la Escritura, el mensaje del Evangelio, y que es para nuestro ánimo, para que nosotros cobremos ánimo en medio de la vida cristiana. Y más o menos eso es lo que tengo para decir. No preparé mucho más. La próxima semana, en torno al estudio, ustedes van a poder recibir antes preguntas para que las puedan revisar. Yo voy a estar trabajando en eso y voy a tratar de pasarles todas las preguntas de los 7 estudios que nos quedan, para que puedan ir llenándolas, completando, observando, anotando sus preguntas para que las podamos tratar aquí. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a orar para cerrar el estudio y luego de eso voy a dar tiempo para que, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, puedan hacerlo. Y para que después de eso podamos compartir, orar un poco más y vamos a cerrar nuestro tiempo juntos. ¿Les parece? Vamos a orar entonces. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque Cristo fue obediente hasta la muerte más terrible. Pero, como tu palabra dice, se levantó, el vio linaje, él fue recompensado, él fue exaltado y está reinando a tu diestra, Señor. Padre, gracias por Jesús. Gracias porque Apocalipsis no se trata del fin del mundo, porque Apocalipsis no se trata centralmente de la iglesia, sino que se trata de Cristo, porque es su revelación. Y te pedimos, Señor, ayúdanos a ser fiel a la Escritura. Ayúdanos a ver el mensaje de Jesús en sus páginas. No aquello que nosotros queremos ver, sino aquello que aparece en tu Escritura, en tu preciosa Escritura. Ayúdanos, Señor, a que Cristo sea central no solamente en nuestro estudio de Apocalipsis, sino en nuestra vida. Y que sus promesas, las de aquel que camina entre los candelabros, entre los candeleros, aquel que es Señor y cabeza de la iglesia, sea nuestro ánimo en este tiempo de verano. Y pido, Señor, que esto sea así, que aprovechemos de compartir también y que nos ayude, Señor, en todo para glorificarte. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. A ver, yo prefiero verle las caras a todos los que están por ahí, así que déjenme a ver si puedo agrandar esto. No, dejar de compartir. ¿Dejar de compartir pantalla? ¿Dice? Ya. Me están corrigiendo aquí, así que en un segundo dejo de compartir pantalla. Ya, ahí están. Los que están viendo ahí por Instagram, ahí lo pueden ver. También. Hola Ingrid. Hola Ingrid. me pasó doble. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, entonces, ¿cómo se llama? Ahí, pues, no se puede levantar la manito y partimos y vamos respondiendo. Vamos compartiendo también, porque ¿quién dice que tengo la respuesta ante su pregunta? Se me imagina que tienen preguntas difíciles también. Uy, la familia
Uribe Ramírez. La Ingrid está... ¿La Ingrid? Estás muteada, Ingrid. Espera, yo te desmuteo, perdón. ¿Nadie puede hablar? Tal vez yo Tengo tengo una que pregunta. mutear. ¿Sí? Ya, espera. Gerardo, una cosa, que creo que Ingrid tenía una pregunta hace rato, pero estaba muteada, entonces Espero. no la puedo desmutear. Si es que ahí debió llegarte algo en lo que tienes que hacer. Ah, perfecto. Ese. ¿Ahí se escucha ahora? Ahora se escucha. ¿Me escucharon cuando yo dije feliz año nuevo? Mil Nada. bendiciones. Mil bendiciones. Gracias para ti Mi también. cariño. Gracias igualmente. Para todos, para todos, para todos. Muchas Oye, gracias. tú estabas diciendo de que Apocalipsis era para obedecer. Ujú. ¿Cómo eso? Ah, lo que decía es que lo más difícil de mensaje de Apocalipsis no es simplemente la interpretación de señales, porque normalmente ¿qué hace uno? Las profecías. Claro, hay 7 cuernos, hay aquí que tienen no sé cuántas cabezas, no sé cuántas alas, no sé cuántas cosas, y uno se confunde mucho con eso, pero lo más difícil es aquello que tal vez puede ser simple de entender, vivir en obediencia. Eso es lo más difícil, y el llamado a la carta es justamente eso, el que escucha, el que ve, el que oye y el que obedece. Entonces, nuestro foco tiene que estar ahí, más que Gracias. la interpretación necesariamente de todas las señales. Vamos a ir poco a poco. Y también no nos vamos a meter tanto en Apocalipsis, me encantaría, pero vamos de a poquito. Vamos en este estudio a ver capítulos 2 y 3 no más, por ahora. Perdón. Mi suegrito que me está llamando. ¿Bien, Ingrid? Sí, gracias. Ya, perfecto. Gerardo, dale. Tú tenías ahí una pregunta. Sí, una pregunta teológica un poco complicada, no quiero meterme muy en el fondo, pero como usted lo dijo, quiero entender cuál es la talla de la camiseta blanca del Colo-Colo. ¿Cuál es la talla? Que ahora no funciona. Ese es el problema. Ah, la talla ya. Mira que Ay, te talla, pensando pensé en una deporte. talla. Es GL y dije, bueno, la mía es L. No, perdón, ando muy lento. Te salió fail doble, así que No, lo que pasa, pastor, es que como está estudiando Apocalipsis, anda muy literal. Tiene que ser Ah, más. lo que pasa es que en Apocalipsis todos se visten con ropas blancas de victoria. Justamente eso. Porque el color blanco, y esto en realidad no es talla, el color blanco tiene esta idea de victoria, por eso se usa mucho en el deporte, no solamente algo de pureza. Pero Ahora sí, pero entendí por qué no es lugar. siempre cuando uno ve, y yo les decía, mira, aquí aparece, capítulo 7, aparece todo el pueblo colombiano, lo que es tremendamente falso. ahora como no ganan Sí. nada, no sirve. No me sirve la talla, pero bueno. No al lugar, pero gracias por la interpretación. Ya. Sí. No, mire, prometo que no va a ser de esa calaña la interpretación que vamos a hacer de cada... Por favor. Por favor. Que Colo-Colo es el mejor. Sí, disculpen. Pero yo ya estoy muy confundido entre talla y talla. Lo siento. Qué lento. Mucha gente se confunde con Apocalipsis. Ah, Mira, si te confunde Apocalipsis, está bien. Obviamente no es simple de entender. Ujú. Así que, está bien. ya Pero- lo entiendo. En Sí. parte. No digo que soy una erudita, Pero hay que ir pero justamente poquito a poquito. mm, Y vamos a ir revisando, porque puede ser que tú hayas tenido algo, no me refiero a ti, Ingrid, sino que a todos los que están participando, cada uno de nosotros haya tenido algo y que esté más o menos como asentado como verdad. Es decir, esto Ujú. es así. Y no haya sido muy cuestionado. Hay visiones al respecto de los últimos tiempos que están más presentes en la iglesia evangélica en Chile. Entonces, lo más probable es que esas cosas ni siquiera las hayamos cuestionado. Oye, ¿son realmente así? Sí, ¿y por qué? Y eso es importante, hay que tenerlo presente. No digo que sea de una manera simplemente, y como digo yo, y se acabó porque soy el pastor,
vamos a ir poco a poco. Y yo voy a dar entonces, voy a tratar de explicar, y en esta que es la tesis que defiendo, que Apocalipsis es parte de la Biblia, y la Biblia no es un compendio de libros sueltos, sino que la Biblia tiene un canon, un orden, y tiene, ¿cómo se llama?, un sentido completo. Por lo tanto, ¿por qué pasa que nosotros entendemos ya toda la historia de la revelación? Desde Génesis, y vas aumentando, y vamos a ver cómo crece la revelación, cada vez más claro cuál es la voluntad de Dios, y cómo se va centrando en Cristo, y llegamos hasta el final de las epístolas universales, ahí, y de repente, y termina, ¿cómo se llama?, Tercera de Juan, Judas, y ahora Apocalipsis. Y Apocalipsis parece que es una cosa completamente diferente. Completamente diferente. O sea, no, tiene obviamente su sentido parecido a algunos profetas. Pero uno tiende a pensar qué cosa. Que es como que la profecía va avanzando, llega el periodo en que se predica el Evangelio, el mensaje del Evangelio, y termina el periodo de eso, del Evangelio, y volvemos a unas profecías extrañas que nos confunden. No, lo que nosotros sabemos es que Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. ¿Han pensado en eso? No solamente de las profecías del pasado antes de Cristo, sino que de todas las profecías. Todas las promesas de Dios son en Jesús. Sí, amén. Todas. Entonces, ese tiene que ser los lentes con los que vamos a observar y vamos a interpretar Apocalipsis, que es un libro donde, digamos, el cordero y el león son centrales. ¿Y saben qué otra cosa? Pasa que nosotros tenemos, digamos, ¿cuál es la palabra? Cuando hay algo que parece una contradicción, pero no es. Siempre digo y siempre se me olvida la palabra. Contrapunto. Contrapunto, estaba pensando en... No sé. ¿No? ¿Sabe alguno de ustedes? Bueno, hay dos cosas que nos parecen que son verdad, pero que no, ¿cómo se llama? Que se contradicen. Una paradoja, gracias. Algo que parece una paradoja en la vida cristiana. ¿Ya? ¿No somos nosotros los que estamos en victoria? Pero no tenemos que sufrir tanto en este mundo, y el peso de la empírica de la vida diaria, de darte cuenta día tras día de cómo son las cosas, es que efectivamente como cristianos sufrimos. Ya. ¿Cómo combinamos ambas cosas? Nos vamos a ir por un evangelio de la prosperidad, donde somos hijos del rey y nosotros recibimos todo y le tenemos que andar declarando victoria y dale que dale, o vamos a ir a algo pesimista. Todo lo contrario, no, nosotros estamos en sufrimiento ya, ¿cómo se llama? Y solo hasta el final es que vamos a recibir algo bueno. Que nos suena, a algunos les puede sonar hasta como súper medieval, o como el oscurantismo y cosas así. ¿Cuál es entonces la forma en que debemos verlo? Bueno, ¿de qué manera Cristo Jesús fue exaltado? Cristo Jesús fue exaltado en medio del sufrimiento. Todos queremos ver al león. Y aquí no estoy hablando de la U. Todo el mundo quiere ver al león. ¿A qué león? Al león de Judá, reinar. Queremos ver a Cristo exaltado, el mismo que Juan se encontró. Ese queremos ver. Pero para poder ver al león, tenemos que ver al cordero. ¿Cómo es que se es discípulo de Cristo? El que es discípulo de Cristo tiene que seguirlo, tomar su cruz. Tiene que negarse a sí mismo. Es difícil. El camino de seguir al cordero es difícil. Pero ese cordero es un león. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que recordar. Y entonces Apocalipsis nos va a mostrar nuestro sufrimiento aquí, pero desde una óptica celestial. Como todas las cosas que parecen ser gigantes y están en contra de la iglesia, tienen su poder, digamos, terrenal y parcial y temporal, pero están en control del Dios soberano, el Rey, el que venció. Y todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco a través del estudio de Apocalipsis. Ahora, no sé si a ti
te parece triste, pero solamente vamos a poder ver en este verano, digamos, solo 2 capítulos. Pero vamos a ir poco a poco, poco a poco. ¿Bien? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? ¿O tiene alguna idea? Yo pedí perdón que siempre estoy colada. Sí, perdón, mamá, por favor, perdónenla. Todos te Es perdonamos. que he querido estudiar Apocalipsis y soy una de esas que ha cometido el error de buscarle a las señales y a las cosas. Y mi hijo siempre me reta. Ah, no, me está echando al agua. No, pero no es malo seguir las señales, porque es tal cual lo que dice Apocalipsis. Pero es Hay que como, estar atento, claro, ¿qué atento. tanta centralidad tiene? ¿Qué es lo más importante? Ingrid, ¿son más importantes las señales o el Señor que las da? ¿Cierto? Que hay que estar apercibido, tenemos que estar apercibidos, ya estamos en los últimos tiempos, hay que estar fijándose qué está pasando para darnos cuenta en la instancia en que va a venir el Señor, porque solo el Padre lo sabe. Entonces, ya las señales se están dando a todo nivel. Ujú. Pero El justamente, que, las señales no son tan importantes cuanto anhelar al Señor. Y eso es algo que uno tiene que ver. Si tú estás viendo las señales porque te quieres gloriar en el Señor, sigue así. Súper bien eso. Si estás viendo las señales porque quieres tener algún tipo de control de saber qué es lo que pasa en el futuro, que es la misma razón por lo que la gente ve el tarot, o es la misma razón por lo que la gente va oh, a ver. no, Sí, no estoy hablando de ti en particular, para nada. Estoy hablando así, siempre en general. Si uno ve las señales porque uno piensa que puede tener algún tipo de conocimiento porque lo necesita, entonces hay que tener cuidado. Pero si nosotros vamos a ver señales para gloriarnos en el Señor Jesucristo, que es el que nos da las señales, démosle, no hay ningún problema. Es justo lo que decía el versículo 1:3. Buscar las señales de lo que está en este libro. Lo mismo que llama Jesús en el capítulo 24 en Mateo. A poner atención en esta tensión extraña entre estar atento y vigilante y estar tranquilo y paciente. Vamos a como conversar. dice el Señor, muchos vendrán en mi nombre, ¿ah? Muchos vendrán en mi nombre y nosotros estamos viendo por todos lados que hay Cristos por todos lados, ¿ah? Los salvadores por todos lados. Claro, ahora Ahora tal con vez el tema de lo la dicen vacuna, Cristo, ¿cierto? es la salvadora, ¿a dónde la viste? O sea, hay que estar, como bien él nos dice, hay que estar apercibido, estar atento, estar en conexión con el Señor, orar en todo tiempo, eh, eso, y sembrar la semilla. Ujú. Sí. Bueno, amigos, vamos a ir poco a poco, como les decía, y solo quiero decirles que la próxima semana vamos a estar viendo el mensaje a Éfeso. Y eso está en el capítulo 2, los versículos 1 al 7. 1 al 7. 1 al 7. Entonces, si tú quieres seguir viendo, no sé si lo estás viendo por Facebook, lo vas a ver diferido, o lo estás siguiendo a través de Instagram, o estás aquí en la reunión en Zoom, pero si quieres ver el siguiente, aunque sea simplemente verlo un rato más y hacer clic al que viene, eh, por favor, léete el capítulo 1, léelo bien, anota tus preguntas porque tal vez van a salir ahí o las puedes hacer tú si vas a estar ahí en contacto, y léete el capítulo 2, versículos 1 al 7. Yo voy a estar compartiendo preguntas para que podamos estar revisándolas en estos días para que las tengan para la próxima semana. ¿Bien? ¿Algún otro comentario? No sé qué es que tenemos. Estamos súper bien. ¿Sí? Amigos, preguntarles a los que están presentes, ¿alguno tiene algún motivo por el que podamos estar orando? Aprovecho entonces de despedirme de los que están en Facebook y de los que están en Instagram y podemos orar un poquito mejor, ¿cierto? Gente de Facebook, muchas gracias por acompañarnos. Gente en Instagram también. Gracias, nos vemos la otra semana. Chao, chao. Ahí termino aquí.
termino aquí.